Transitamos un momento político y económico, un momento de oportunidades, de retos, también de incertidumbres, donde muchas personas tenemos diferentes visiones de lo que podría ser nuestro país, la estabilización y la economía. Cómo transitamos a un país de mayor transparencia y de mayor estabilidad, tendremos con nosotros al profesor, al economista, decano de FACES, Ronald Balsa. Le preguntaremos si este momento implica necesariamente que debemos dolarizar el país. Acompáñenme. Profesor, gracias por acompañarme nuevamente. Un placer. Es un momento muy interesante, muy esperanzador, pero también muy retador de nuestro país, donde pareciera que los retos son múltiples, pero sobre todo económicos y políticos. ¿Cómo ve usted la economía de nuestro país en este momento? Bueno, en este momento hay condiciones que cambiaron radicalmente. Por ejemplo, la aprobación de la ley de hidrocarburos implica un cambio central, ¿no? En el sentido de que puede permitir que haya inversión extranjera en el país. Ese cambio se ha hecho al mismo tiempo que es posible que algunas sanciones o todas las sanciones terminen de levantarse, porque es llamativo que eso no ha ocurrido a pesar de que hubo un cambio en la ley. Hay algunas licencias que han ido saliendo, pero no se han levantado las sanciones por completo. ¿Qué era lo que esperaba el país? O era a lo mejor era como un complemento esperado del cambio en la ley de hidrocarburos, o sea, Claro. pero no se hizo simultáneamente. ¿Por qué? No lo sé, y ese es uno de los detalles interesantes. ¿A usted le gusta esta ley? Hay detalles que no me gustan. Por ejemplo, la negociación que se hace entre el Estado venezolano y cualquier compañía que venga al país queda como responsabilidad fundamentalmente del ministro con competencia en hidrocarburos, lo que implica que queda como competencia del Ejecutivo Nacional. La ley no hace muy explícito cuál es el papel del control parlamentario que menciona. Se separa sin explicar, desde mi punto de vista, de la participación de la Procuraduría, que antes existía, y al hablar de rendición de cuentas no dice a quién se le hace. Y en cuanto a las regalías, Bueno, el establecimiento de un margen más amplio, que va hasta 30%, es como una manifestación de flexibilidad, que puede ser muy buena en algunos casos. o muy mal. Cuando no hay transparencia ni claridad con respecto a cómo se toman las decisiones. Por eso el hecho de que la decisión pueda quedar limitada al ministerio o al ejecutivo puede ser un problema, porque cuando se ha establecido en la ley que debe haber rendición de cuentas, no queda muy claro ante quién ni con qué frecuencia. Y además se ha establecido en la ley un criterio de equilibrio económico, que supone que una negociación que se haya hecho previamente debe mantener ese equilibrio, lo que deja como variable de ajuste, si hay un cambio en los precios, el movimiento de las tasas de impuestos, que también hay flexibilidad en eso, o de las regalías. Allí también se abrió un espacio para una, que ya lo existía antes, la posibilidad de tener arbitraje fuera de los tribunales venezolanos, y hace que pueda no quedar muy claro cuál va a ser la prioridad a la hora de una negociación que sea unilateral del Ejecutivo y esté arbitrada fuera de los tribunales nacionales, que, bueno, aunque se admite que se presenten, se supone que podría darse también fuera del país. Los hechos a partir del 3 se han dado como muy rápidamente y eso ha traído como consecuencia que la mayoría de la población, el ciudadano a pie, no haya pensado mucho en lo que pasó o no pasó o cómo se abren una serie de oportunidades y de riesgos también, sino que el ciudadano a pie dice, bueno, se arregló la economía con la ley de petróleo, con algunas de las licencias, pero luego a casi 2 meses la gente se comienza a preocupar. Dice, pero no se me ha resuelto el tema económico, los salarios, la canasta alimentaria, la salud, el empleo, porque las expectativas eran muy altas. Y a un poco más de 2 meses la gente no siente que esas expectativas se le han cumplido.
Bueno, yo no sé si todos tienen esa misma percepción, ¿no? O sea, porque esperar que la economía mejorara después de un bombardeo no es como algo Lógico. que tenga una causalidad inmediata. Ajá. Esperar además que la aprobación de una ley implique inversiones inmediatas tampoco es imposible, sobre todo porque hace falta tener seguridad jurídica no solo en Venezuela, sino también en los Estados Unidos. Claro. Y la manera como Trump ha procedido en estas últimas semanas genera resistencias también dentro de Estados Unidos y en Europa a cierto modo de hacer política. Y las inversiones petroleras llevan tiempo. Lo que a mí me llama la atención es que ya hubo un intercambio de petróleo por dólares que fue anunciado por los Claro, Estados Unidos. públicamente. Pero aquí se dijo que se iban a tener unos fondos y se iba a publicar en internet cuál era ese movimiento de recursos, cosa que sería muy bueno tener también con el presupuesto nacional, porque hay unos ingresos que vienen en bolívares, por el impuesto sobre la renta que pagamos nosotros y el IVA que pagamos nosotros, contribuciones a las pensiones que pagan las empresas. Entonces es necesario tener una visión completa de cuáles son los Global, recursos de la economía. situación. Exacto. Entonces no es posible que haya una mejora inmediata, a pesar de que hubo unos eventos que muestran el efecto de las expectativas que tú planteas, que fue la reducción de la brecha cambiaria, que venía creciendo de un modo muy preocupante durante los últimos meses Se del año estabilizó pasado. un poco, pero se volvió a Sí. despegar. Porque allí uno puede pensar que toda expectativa cambia dependiendo de la información nueva que se tenga. O sea, si nos dicen que va a haber información sobre los ingresos en dólares que vamos a tener, pues se espera tener la información y cuando no llega, no se sabe con qué regularidad esos dólares van a entrar, cómo se van a vender a través del Banco Central y a quién, y quiénes pueden empezar a invertir en el país. Sobre todo porque hay anuncios que también pueden preocupar a los empresarios. Por ejemplo, que Trump diga que todo lo que se va a poder comprar con esos dólares debe venir de los Estados Unidos. Y habrá empresarios que tienen alianzas con otros países. O sea, y su cadena de suministro depende de otros países. Y eso puede limitar sus capacidades para hacer planes a futuro. O incluso habrá productores que tengan el temor de que haya importaciones que sean baratas viniendo de los Estados Unidos en términos relativos. Mientras tú hablas, yo estoy pensando que bueno, que por la fuerza de los hechos de lo que ocurrió el 3, llegamos a este momento político, económico y social, que las expectativas son altas, que se han dado algunos pasos, pero que son pasos insuficientes, que en un país que carecía de reglas y transparencia, pues cómo se reordena todo, las cifras, la data, o sea, estamos hablando de un país completo y eso requiere al menos, me imagino yo, un año, 2 o 3, para que tú puedas introducir un cambio que te modernice todos los sistemas de información, de data básica del país, que te permita avanzar hacia ese cambio económico. Pero eso no va de la mano con los tiempos de la gente. Y la gente se comienza a preguntar, bueno, ¿y no será posible que si dolarizamos se simplifica este tema rápido? Ahí hay dos temas clave. Efectivamente, la idea de la dolarización es casi como un acto de fe. O sea, si nos pagaran en dólares, pues viviríamos mejor. Y eso es un error. Y uno debería pensar que en los Estados Unidos también hay pobreza. Y esa pobreza la sufren muchos migrantes que viajaron de Venezuela a esos países, ¿no? O sea, aunque traten de ganar en dólares, si no consiguen empleo, o si lo que les pagan no es suficiente, o si no hay protección laboral. ¿Puedo hacer una infidencia? ¿Sí? Antes conversábamos con unos colegas, profesores y amigos, pero te dijeron, por favor, habla bien de la dolarización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú eres un hombre y un economista pro dolarización o no? ¿Y por qué? Yo no tengo una opinión al respecto porque no soy economista. No, los amigos míos me echan broma porque hay dos temas que para mí son como recurrentes. Ajá. Uno que es necesario tener cifras y publicar el presupuesto nacional, y la otra es que no hay que dolarizar la economía. Ajá. Y los dos temas están relacionados entre sí. Y por eso me echan broma, me dicen que hable a favor de algo de lo que no puedo hablar, porque yo sí estoy convencido de que dolarizar es un error. Y discutir la dolarización nos desvía de problemas que hay que resolver De fondo y que pueden resolverse antes que los efectos de una dolarización se manifiesten. O sea, la dolarización es una oferta tentadora para muchos
que verdaderamente no resuelve cómo se cobran los impuestos, porque habría que cobrarlos en dólares, cómo se paga la deuda externa venezolana, que hay que pagar en dólares, cómo se hacen las inversiones en nuestro país, que hay que hacer en dólares, tengamos o no bolívares. Y cómo se aumentan los salarios con la carga de empleados que tiene el Estado. Y con los problemas que tienen las empresas para producir. O sea, porque aquí hay una cantidad de problemas que están acumulados por todas las preocupaciones sobre las regulaciones que había en la economía, que mantenían controles de precio y controles de cambio, que después de la hiperinflación se aliviaron, pero que impidieron procesos de inversión, que ahora no tienen, las empresas que quedaron o que sobrevivieron, no tienen capacidad para, no sé, para hacer lo que estarían haciendo en otras condiciones. O sea, hay una capacidad instalada ociosa, pero también hay rezagos tecnológicos. Claro. Entonces, si Estados Unidos nos dice que dolaricemos la economía y que eso va a facilitar que ellos nos manden dólares, igual nos los tienen que mandar, aunque tengamos bolívares, si estamos vendiendo petróleo, ¿no? Y nos dicen que ellos nos van a vender en dólares sus productos, igual los tendríamos que pagar en dólares, porque así es como los venden, aunque tengamos bolívares. Nosotros podríamos pensar que si no tenemos una moneda propia, dependemos del tipo de cambio del dólar con el euro, con el peso, con otras monedas, y las capacidades para las empresas venezolanas para exportar a esos países dependen del valor relativo del dólar con respecto a esas monedas. Todo pasa por estabilizar económica, política y socialmente el país. Y para mí allí el hecho de que la información sea pública es algo que puede ser quizás más rápido de lo que uno piensa y más necesario, como anuncio. Por ejemplo, yo sospecho que el Banco Central de Venezuela siguió levantando información que dejó de publicar. Por ejemplo, el índice de inflación no se publica desde octubre de 2024, 25, ¿no? O sea, tenemos varios meses que no se han publicado, pero eso tienen que haberlo seguido haciendo. Yo tengo la esperanza de que lo mismo haya ocurrido con las cuentas nacionales y la balanza de pagos, porque el equipo era muy fuerte y tenía todo muy organizado. En el caso de las encuestas de hogares del INE, yo esperaría que eso también esté funcionando, aunque no se haya publicado. Y en caso de que haya dejado de hacerse, una de las cosas inmediatas que habría que hacer para poder plantear renegociaciones de deuda o para poder plantear nuevos recursos es tener discusiones con el Fondo Monetario Internacional y reanudar lo que llamaban Entiendo que el hay un artículo equipo 4. ya que se está planteando el tema todo de renegociación de deuda, y entiendo que el Fondo Monetario en los últimos días ha dicho que está dispuesto a venir y conversar. Entonces pareciera que se está mezclando el momento económico con el momento político y el momento local con el momento internacional. Sí, porque los recursos que el Fondo Monetario pueda prestarle a Venezuela deberían prestarse solo si hay información pública. Claro. O sea, porque hay una responsabilidad internacional sobre la verificación del destino de los fondos, que son préstamos. Claro. E incluso hay una responsabilidad con los nacionales cuando se entregan, por ejemplo, derechos especiales de giro que estaban disponibles durante la pandemia, porque una vez que se entregan a un gobierno, la rendición de cuentas es a los venezolanos. Y en un país en el que no hay cifras, no hay rendición de cuentas, pues el Fondo Monetario no debería dar un aval que implique préstamos internacionales o renegociaciones de deuda, porque no hay cómo verificarlo. Como economista, ¿cuánto tiempo crees que requiere el país para tener instituciones sólidas? Ya sé que no te gusta reinstitucionalizar, para tener instituciones sólidas, instituciones democráticas y para estabilizar, por ende, nuestra economía. Yo he pensado mucho en eso, porque es una pregunta frecuente. ¿En cuánto tiempo llegamos a? Yo lo que me pregunto es en qué momento comenzamos a. O sea, yo pienso que uno puede comenzar de una vez. O sea, uno no tiene que esperar a tener las cuentas nacionales publicadas para que se haga pública el estado actual de las cuentas nacionales. O sea, uno no necesita que todos los procesos de reajuste que son necesarios se hayan dado para que haya información sobre que eso se está haciendo, que sea verificable. Claro. Porque eso nos da además la idea de cuál es el punto de partida. O sea, ¿desde dónde estamos? Supón que, Dios no lo quiera, el INE haya dejado de hacer las encuestas de hogar. Sí sabemos que el censo no lo hizo, pero que uno pueda preguntarse, bueno, ¿en qué estado quedó eso? ¿Hasta qué año llegaron? O sea, ¿por qué la información que ya estaba no se publica otra vez? Y en este momento del mundo donde la tecnología es avasallante, impresionante, no se pueden acelerar los procesos.
Sí, No es incluso, igual hablar de no tener data en los años 50 o en los años 70 o incluso en los 80 que hablar de no tener data en el 2026. claro, ahí voy a usar un término que no me gusta el Spanglish, pero es ilustrativo, porque muchas veces cuando se habla de predecir se habla de forecasting, pero en inglés ahora hay un término que es nowcasting, Ajá. porque como hay tantos dispositivos electrónicos que recogen información Avances tecnológicos, diaria, claro. o sea, y además, si uno piensa, por ejemplo, cada vez que uno compra algo, el CENIAT tiene acceso a todo lo que uno compra, Claro. o sea, no solamente el impuesto que uno paga. Y ahí uno podría decir que hay tanta información que se puede recoger y procesar con Mucho una más información, sí, que de pronto no son las cuentas nacionales, pero tú no tienes que esperar a hacer el pronóstico al futuro con los datos de hoy para el trimestre que viene, sino que puedes hacer nowcasting. O sea, Claro. puedes decir, bueno, cómo se ha movido esto, cómo se hace, por ejemplo, con las bolsas de valores que publican diariamente, Claro. o cómo se probó que ocurría en términos que a mí nunca me parecieron satisfactorios, pero sí ilustrativos, con el dólar paralelo. La que, tecnología ha venido a acelerar los hechos históricos. Claro. ¿Qué distingue el mercado paralelo de hoy del de los años 80? Que en los años 80 no había un celular para verlo. Exacto. Entonces los ajustes no eran inmediatos. Y uno de pronto no entendía muy bien de dónde salía, y ahorita tampoco es que lo entienda mucho, pero hay unas presuntas explicaciones que en algún caso tenían que ver con el dólar Cúcuta, Hay en más otro información. tenían que ver con el USDT, y uno puede entonces tomar distancia de esas explicaciones y entender el proceso de otro modo. ¿Cuál es tu mayor preocupación como economista en este momento? No tener información y que se mantenga así en el tiempo. O sea, eso me preocupa. Yo sé que esperabas otra respuesta. No, tú no sabes lo que yo esperaba. No, porque a lo mejor estoy reiterando, o sea, es No, que ya lo no. había dicho. No. Pero a mí me angustia mucho No importan nunca las preguntas, importan las respuestas. que me preocupa mucho que quedemos justamente en el vacío de información. O sea, como pensar, si nosotros dolarizáramos no tendríamos problema, si nos mandan dólares no tendríamos problema, ahora que Estados Unidos va a vigilar los recursos no vamos a tener problemas, no vamos a tener problemas. Entonces, ¿por qué tenemos problemas? Bueno, porque no tenemos información, no sabemos por qué No tenemos tenemos problemas. instituciones sólidas. Sí, y las instituciones no nacen sólidas, sino que uno podría decir, bueno, el Banco Central de Venezuela fue creado en 1939. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, hubo un proceso de deterioro severo en su capacidad para publicar información. Las transiciones se construyen día a día y Sí. pareciera que estamos en un proceso de construcción de una transición económica, política, social, que todavía no está muy clara, pero que sentimos que la estamos construyendo día a día. Sí, a mí me gusta pensar en eso porque ya tengo cierta edad, entonces ya he como que visto transiciones que han ido ocurriendo. Yo creo que el 3 de enero fue un quiebre por uso de fuerza, Sí. en un contexto en el que la fuerza ya se estaba usando en Venezuela, y en la que los conflictos eran violentos en general. O sea, efectivamente Estados Unidos ya había amenazado con sanciones, ya había aplicado sanciones, tenía unos barcos en el Caribe. Sí, pero, habían 3 meses por lo menos de mucha presión sobre el país. sí, pero había años de violencia Sí, también claro, interna. O sí, sea, claro. entonces lo que hubo fue un quiebre en términos de quién aplica la violencia y cómo. Pero lo que teníamos el día antes lo tenemos el día después, en términos de, bueno, qué es lo que ha sobrevivido de nuestra educación, de nuestro sistema de salud público. Una de las transiciones que para mí ha sido, que he podido presenciar con mucho disfrute por mi vida, fue la migración de los europeos, los hijos de los europeos, Claro. que crecieron conmigo y algunos eran nietos, ¿no? Porque no soy yo tan viejo, y que eran parte de Venezuela. Y el hecho de que lo que en otros países es discriminación contra las mujeres, yo no lo veía en mi colegio. Entonces había como una transición que nos permite llegar a este momento en unas condiciones de fortalezas que no dependen de un bombardeo. Y nuestro día siguiente es un día en el que, bueno, ¿cuánto respetamos nosotros de los derechos de otros? Bueno, es que es inédito. El 3 es inédito en la historia de Venezuela. Sí, Quizás en la historia de otros países en la región no, pero para nosotros los venezolanos es inédito. y uno podría tratar de compararlo con el caso de Noriega, que se lo llevaron, o con el caso, pero yo prefiero compararlo quizás con el de Hiroshima manteniendo la distancia, porque nuestro entrar en Venezuela, en una zona militar, y llevarse a la persona que estaba en el centro del poder,
es un efecto, tiene el efecto de demostración a todo el planeta. Claro. O sea, el bombardeo contra Hiroshima se dio en un momento en el que la guerra ya iba a terminar, pero mostrarle a los rusos que era capaz de usarse la bomba atómica, a los chinos y a todos, era poner un marco en el orden mundial. Eso nos lleva a pensar en el juego geopolítico que se está librando, los Sí. intereses mundiales, Sí, donde al el derecho internacional pasa a un segundo plano versus la importancia de los intereses económicos o estratégicos. Si al día siguiente del bombardeo de Caracas se hace una amenaza a toda Europa por Groenlandia, es porque no es solo Caracas lo que importa, ¿ok? Es desde el norte hasta el sur. Y del este al oeste. Entonces, es un tema en el que yo pienso que, bueno, la recomposición del poder y su uso es como característico. Yo sí siento que el derecho internacional había estado fallando por falta de fuerza también, De las instituciones. y ante el abuso de fuerza que estaba aplicando Rusia contra Ucrania, o los problemas de Israel en Gaza, o todos los problemas que vienen de los conflictos previos, o sea, que implican el terrorismo como un modo de presión, o las políticas internas de los países en las que los derechos de los migrantes, por ejemplo, pueden ser violados. Pero es que, Ronald, el mundo ha quedado impávido tras los muertos en Ucrania, tras los muertos en Palestina, tras lo que sucedió con todos los migrantes en un montón de países, y parecía que ningún organismo internacional podía de alguna manera contribuir a mitigar esas tremendas crisis humanas. Sí, bueno, y el hecho de que tengamos una ley de amnistía en este momento, hará ver al mundo también condiciones que ya habían sido adelantadas por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, ¿Tú estás esperanzado por este momento que vivimos desde el punto de vista económico, político y social? yo nunca he perdido las esperanzas a pesar de todo lo que hemos vivido, que ha sido difícil. Si yo te preguntase a ti, ¿qué harías tú como economista en este momento por el país? ¿Cuál sería tu primera medida? Publicar las cifras. Bueno, está bien. Partimos de algo, hay que partir de algo. Claro. ¿Tu segunda medida? La segunda medida es, bueno, entender... Una vez que tuvieras cifras. Sí, no, que las tuviera todo el mundo. Ajá, o sea, bueno, pero que las porque, tuviese, sí, que fueran públicas. una vez que tuviéramos todo, o sea, para mí es muy importante que todas las negociaciones sean transparentes. O sea, hay un vínculo con los Estados Unidos que ha surgido ahora de una acción violenta. Pero la transparencia que debe existir en cuanto a los dólares que van, los dólares que vienen, el petróleo que sale y el petróleo que ellos reciben, es clave para que uno pueda pensar en que va a haber inversión pública y privada en el país. Ahí yo me distanciaría un poco de esa visión dicotómica en la que o toda la inversión debe ser privada o toda la inversión debe ser pública, porque hay que reconocer la complementariedad de las acciones público-privadas. Hay unos temas de inversión que son esenciales en electricidad, en infraestructura, y que pues, en agua, o sea, todos los servicios públicos que son complicados, en los que la participación privada puede ser fundamental. Acelerar además los Claro, procesos. porque no hay recursos o no los ha habido durante todo este tiempo para hacerlo. ¿Cuál es para ti el país y la economía que se acerca a lo ideal? Que se acerca, no te estoy Sí. diciendo el mundo perfecto ni que se acerca. Es que yo creo, esa pregunta me agarra fuera de base, porque creo que tengo muchos años viendo hacia adentro. Bueno, pero a veces hay y- que sacar a la gente de la zona de confort. Sí, no, es que no ha sido de confort. No, de tu zona de confort mientras estás conversando conmigo. Exacto. Claro, al buscar referencias, yo lo que veo son problemas sobre todo. O sea, yo digo, bueno, ¿qué problemas no están resueltos? En casi todos los países del mundo en los que, bueno, hay una economía funcional, hay electricidad. Entonces, ¿cuál es el mejor país del mundo? Uno en el que tenga electricidad es básico, pero hay muchos. Servicios básicos, todos. Sí, que tenga agua, uno que tenga un sistema de salud que sea no solo público, porque ahí yo estudié en la Universidad Central, mi papá era cirujano cardiovascular en el hospital universitario, y yo entiendo la importancia que tiene lo público y lo privado, porque yo trabajo en la Católica y mi papá trabajaba en una clínica privada. Entonces yo entiendo que la colaboración público-privada y retroalimenta. Entonces, cuando hemos pasado por momentos en los que alguien defiende el Estado pequeño
o defiende las empresas públicas. Yo creo que se pierde esa interrelación dentro del país y con el resto del mundo. Entonces, si yo tuviera que pensar en una economía ideal, la que yo tengo en mi cabeza no es la de un país en particular. La respuesta fácil es Noruega, que tiene un fondo que nosotros habíamos propuesto en nuestro país, está propuesto desde 1940 y pico. Porque saber de la volatilidad petrolera era algo discutido en Venezuela en ese momento. Pero un país en el que la construcción de las instituciones es algo que se hace con discusión pública, con presentación y rendición de cuentas, y entendiendo que los ajustes son permanentes para poder mejorar. Como nosotros tenemos ahora todo el avance de nuevas tecnologías a una gran velocidad, pasamos por una pandemia mundial, lo que nos muestra que también hay problemas que se expanden a una enorme velocidad. Hemos recibido una visita militar muy rápida, pero muy contundente en el sentido de su amenaza, permanente. Permanente hasta que haya elecciones en Estados Unidos y no sabemos qué pasa en el siguiente. Sí, pero digo quién tiene la fuerza y la ha usado, porque aquí hemos tenido elecciones durante los últimos años y el uso de la fuerza no necesariamente ha cambiado. Entonces, yo me pregunto efectivamente cómo es una economía ideal. Una en la que tú y yo podamos hablar de lo que queramos, sin preocuparnos quién nos vaya a escuchar, por el hecho de que pueda haber represalias. Pero una en la que podamos hablar con las cifras en la mano. Y alguien que nos escuche, que tenga una buena idea, pueda agarrar eso y decir, yo en Venezuela puedo hacer esto. Claro. Yo en Venezuela puedo. Hay gente que dice, no, cuando vuelvan los que se fueron de PDVSA, entre ellos mi hermano, que no va a volver, uno podría decir, bueno, ¿por qué tienen que volver? Cuando llegaron las compañías petroleras, mi abuelo no sabía, bueno, sabía leer y escribir, pero no sabía todo lo que aprendió después. Claro. Porque estaba en un pueblito. Aquí lo que hay que pensar es cómo esta educación en este momento ayuda a formar los jóvenes del presente y los profesionales del futuro. Y tenemos la ventaja que no tenía mi abuelo. Entonces, ahí uno puede pensar que no es que tiene que venir gente, tiene que regresar gente. No, es que tiene que haber gente que tenga un motivo para estar aquí. Tiene que haber gente preparada que decida ponerse el país en los hombros y decir, vamos adelante con lo que tenemos. Claro, y a veces cuando uno lo plantea así, el peso del país puede ser aplastante, pero que considere que el país es su lugar. El peso del país no es aplastante. Depende de lo que tengas encima, ¿ves? Bueno, yo he tenido un canal cultural sin fines de lucro 27 años. Sí. El peso del país, lo que pasa es que tú puedes ver el vaso más lleno o menos lleno. Tú puedes pensar que el peso del país es aplastante, pero también puedes pensar, bueno, ok, eso es lo que tenemos. No me quiero ir. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Claro. Bueno, yo he tratado de reducir el alcance de mis aportes. Por ejemplo, fui profesor muchos años en la Universidad Central y no sentía que la cargaba, sino que era parte de mí. O sea, la Universidad Católica no la estoy cargando, yo creo que a veces ella me carga a mí, pero siento que tengo algo aquí, o sea, es mi lugar. Y luego de estar en Venezuela. Encontraste tu espacio. Exacto, y entonces desde aquí hay aportes que no son a toda Venezuela, pero que van creando tejidos que pueden ser útiles para alguien en Venezuela. Solo que contribuyas con tus estudiantes a que más allá de darle teoría económica, les ayudes a hacer análisis crítico, a desarrollar el pensamiento crítico, eso es enorme para la construcción de un país. Sí, y de sus vidas personales, porque también hubo un momento en el que temíamos, bueno, estamos dando clases a gente que va a migrar, se van del país y hemos perdido todo. Cuando yo los veo en sus fotos en Facebook, en Instagram y tal, digo, Venezuela llegó lejos con esta gente. Pero bueno, menos mal que están allí. Y que nosotros estamos con ellos, porque ahora conectarse es muy fácil. Por eso el mundo está globalizado, aunque se desglobalicen algunas cosas, los afectos y el conocimiento siempre serán globalizados. Y el conocimiento, exacto, puede venir de allá para acá. Global. Las oportunidades comerciales y de producción, ellos conocen a Venezuela mejor que cualquiera que no sea venezolano. Tienen cosas que pueden decir. Yo siempre he dicho que lo que verdaderamente se globaliza es el conocimiento, la economía y el dinero. Bueno, ha sido un placer esta conversación. Para mí también. Nos has dado muchas luces, estoy segura que la gente la ha disfrutado, has explicado en términos y en palabras sencillas lo que a veces resulta complejo y eso la gente lo agradece. Gracias, muchas gracias por la invitación. Amigos, hasta la próxima oportunidad. Gracias por la atención.